¿Qué es Adar? Adar es uno de los meses del calendario hebreo. El calendario hebreo está dividido en 12 meses, como las 12 tribus de Israel, las 12 letras elementales o simples, como 12 constelaciones hay en el cielo, 12 signos astrológicos, y cada uno de esos meses tiene una cualidad específica. Hay años que hay un 13º mes de Adar. Adar corresponde al 12º mes del año. Se dice que es un año embarazado. ¿Por qué? Porque los meses en el calendario hebreo están regidos por la luna. La luna en su deriva alrededor de la Tierra demora 29 días y medio, 29 días y 12 horas en dar una vuelta completa. Y no puede haber meses de 29 días y medio, hay meses de 29 días y de 30 días según las características, las celebraciones de cada mes más o menos importantes. Todas son importantes, algunas tienen más relevancia. Y entonces se agrega, como hay un desfasaje, 29 días, 30 días, se agrega un 13º mes de Adar. Como en el calendario gregoriano, aproximadamente la Tierra demora 365 días y 6 horas de dar una vuelta completa en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, cada 4 años se agrega un año bisiesto. Un mes, el mes de febrero se le agrega un día más, el mes de febrero tiene 29 días, hoy sería bisiesto, hoy es 1 de marzo del año 2025. Pero todas estas son convenciones sociales, son acuerdos. Como dicen los matemáticos, 1 más 1 no da 2. Si no entran en profundidad, estamos de acuerdo de que hoy es 1 de marzo del 2025. Hay muchos calendarios. Y decimos que estamos en el año 2025, en la era cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la cualidad del mes de Adar? Dice la tradición, que el mes de Adar se incrementa la alegría. Simjá en hebreo. La alegría es producto de entendimiento. Pero uno mira a su alrededor, el mundo, la realidad. Y es difícil alegrarse. Israel, el pueblo el dolor de ese pueblo, con todas las circunstancias del conflicto que lleva más de un año, con Hamás, no con Palestina, también el pueblo palestino, muchos pueblos. Por el delirio vamos a empezar a hablar de esta frase que se atribuye a Isaac el ciego: el mal es fruto del delirio divino. Delirio de unos pocos, de un grupo de fanáticos promueven la guerra. Históricamente, este es un hecho reciente, doloroso. Las redes nos traen noticias instantáneamente. Esto sí es parte de la historia de la humanidad. Entonces uno dice, ¿cómo puede alegrarse? ¿Cómo puede alegrarse? Pero otra vez, la alegría es fruto de entendimiento. Uno, cuando entiende un poquito más las causas o la raíz del mal en nosotros, los seres humanos, y en el cosmos, uno puede convivir o alegrarse con estas circunstancias, estas situaciones, entendiendo la coyuntura histórica. Hay histórica, causa del mal. Entonces, esta frase que trae Isaac el Ciego, ¿quién fue Isaac el Ciego? Isaac el Ciego fue un cabalista que vivió en el siglo XII, nació en 1160, para ser preciso, en un pueblito de Francia. Está vinculado con lo que se conoce la cábala provenzal, de Provenza, Francia, España, esa zona. Nació en 1160 y murió en 1235. Fue contemporáneo de Maimónides. Todos estos cabalistas de Provenza, según las afirmaciones, los estudios de Moshe Idel, este académico contemporáneo, estudioso de la Kabbalah, dice que estaban antes de Abulafia. Abulafia nació en el año 1240, 5 años después de la muerte de Isaac el Ciego. Dice que estaban en contra de Aristóteles. Aristóteles era un gigante, un genio, un médico, un filósofo, autor de la Guía de los Perplejos, del Mishneh Torah,
del Shmoné Peruquín, 8 capítulos que como médico habla de la sanación, cómo el alma, cómo la nefesh humana debe sanar. Trae un concepto que toma Aristóteles. Aristóteles habla del metron, que tiene que ver con lo contrario del delirio, ¿no? El delirio. Y habla de subir la vía dorada. Entonces estaban en contra de Aristóteles. Dice que Mosheir, en una conferencia muy linda sobre el hasidismo, dice las influencias, cómo logra Abraham Abulafia, Abraham Shmuel Abulafia, el que promueve la cábala estática, una síntesis entre la cábala provenzal, de las letras, de los números, la meditativa, y Aristóteles. Entonces no necesitan los hasidim, el hasidú, traer esta síntesis, ya estaba por hecha por ahí. Y trae este libro, ¿no? Este libro que habla que es el Tanya, es un libro que es habla de psicología, de filosofía y antropología, es la Biblia de Hasidú, el Tanya, no es Gamaliel del siglo XVIII, trae estas cuestiones de Maimónides y de Abulafia y ya estaban hechas en el siglo XIII. Abulafia dice, no se sabe si murió, dice, desaparece año 1291, quizás no murió, como se dice Hanoch, Enoch y Moshe y algunos otros. ¿Pero qué es el delirio? ¿Por qué dice el delirio divino? ¿Qué es el delirio? El delirio uno pierde la conciencia del tiempo-espacio, como Dios, la divinidad tiene un delirio. Tiene que ver un producto de la psicosis, ¿no? Voy a traer un ejemplo, un modelo, un psicótico, un sociópata, psicópata o sociópata moderno, que es Donald Trump. Donald Trump es un psicópata, un delirante. Pero se impone un delirio, diría yo, de unos pocos a unos muchos, a los muchos. Este delirio, Trump, pero hay un Trump dentro de nosotros mismos, hay muchos Trump. Uno puede tener un jefe o un compañero de trabajo, o un presidente de la República también delirante, psicótico o sociópata. La psicosis es una patología que tiene una locura. Todos tenemos algún tipo de locura. Decía Gilles, dice, eso es lo más divino en uno. El tema es cuando uno quiere imponer esa locura, ese juicio, dice, el análisis de esta frase, el mal es el fruto del delirio de la divinidad, es porque la primera creación, dice, aprendemos lo que estudiamos Kabbalah, fue a partir del rigor. Entonces, el juicio sin misericordia. Luego se retrae. Y Malhut reconsidera, él con mayúscula, y agrega la benevolencia. El ser humano, el cosmos es duro, es riguroso. Elohim es el nombre de la divinidad, es la justicia, el rigor. Los seres humanos tenemos que promover otra forma de justicia. Dicen que él reza, y se reza salir del trono de justicia para ponerse en el trono de misericordia. El ser humano debería, en semejanza o acercándose a Dios, a la violencia, tratar de salir del trono de justicia. Cuando yo quiero imponer, el sociópata o el psicópata es cuando quiere imponer, su juicio piensa que es verdadero. Ahí John Jolen dice que todo es Kabbalah, pero hay muchas formas de vivir la Kabbalah. Cuando yo digo que la forma de vivir la Kabbalah o de práctica, hago un dogma y no puedo convivir con otras respuestas de una tradición. Y hay muchas tradiciones. Hay muchas respuestas al misterio de la existencia. Hay muchos calendarios. Hay muchas celebraciones, muchas formas de celebrar o de responder a esa misterio. Entonces, esto que tiene que ver con el delirio es cuando uno reconoce, voy a dar un ejemplo que mi maestro comentaba haciendo estos asuntos. Cuando yo estudiaba psicología, y yo creo que este debe ser un libro de culto, la psicología, Freud, hay una historia de Freud, voy a hacer una nota a pie de página, cuando llega a Estados Unidos, lo invitan a una universidad, fue con Sheldon Ferenczi y con Carl Gustav Jung, con un grupo de compañeros de estudio, llegando al barco, dicen a la Estatua de la Libertad,
Dice Lacan que dijo, y le traigo la peste, que Jung le dijo a él que es un mito, nunca existió ese comentario de Jung. Jung dice que le dice a Jung, dice, no saben lo que le traemos la raíz, el psicoanálisis, el estudio del inconsciente. La teoría habla del origen del mal en nosotros. Hay un psicópata, un psicópata, el tema es cómo uno reconoce. Y otra vez vuelvo a mi maestro cuando estudiaba psicología, y el maestro decía, si yo me reconocía en las fobias, en todos los síntomas que desarrolla Freud, tengo alguna fobia, algún delirio, algún TOC, algún trastorno obsesivo compulsivo, algo de narcisismo, proyecto, introyecto, tengo fantasías, todo eso que trae el psicoanálisis, y en todo está dentro, y eso es saludable reconocer y apaciguar, dice el Zohar, el Sitrajará, el otro lado, el lado que es el lado oscuro de la luz. Ahora vamos a ver a Maimón, y ahora vamos a ver a Maimón, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, tratar de explicar por qué quizá tanto odio con este grupo de cabalistas anti-maimodianos que se decían los dueños de la Cabalá o de la tradición. Por eso decíamos ahí del que era odiado a Abulafia, tanto por el Papa judío, así lo dice él literalmente, textualmente, y por el Papa cristiano. Porque cuestionaba ese orden que imponía la ortodoxia. Entonces Maimónides dice, hay en nosotros también una parte, un lado oscuro, un Sitrajará, el Zohar lo trae del siglo XIII, el Sitrajará, y como uno apacigua, observa o reconoce, es el lado oscuro, es el otro lado. Entonces, ¿por qué Maimónides quizá era tan odiado? Él decía, y él interpretaba, era tan grande que decía, no estudien la Torá, estudien mi Mishnah Torá, que ahí dice todo. Voy a ver si acerco esta Torá. Aquí está, el primer término, que para eso dice Bereshit, está acá, Bereshit, en hebreo, Bereshit. Y esta Beit está más grande, Bereshit. Entonces Maimónides lee Bereshit, en vez de la traducción convencional, comienzo, creó, Elohim, él dice Bereshit. Dos Beit, las letras en hebreo son números, también en griego. Entonces dice Beit Rashid, dos principios como axioma, dice Aristóteles, dice Maimónides, perdón, dice dos principios, dos axiomas, creó Elohim, naturaleza, Hayamain, la traducción fina sería letras, un grafemas, alfabeto, Hayamain, del más allá, místicos, lejano, Hayamain es más allá del cielo, y aer, de la tierra, que uno puede leer, un alfabeto, una lengua que para poder entenderlo. Dos principios, dos axiomas. Entonces dice el segundo versículo, y todo estaba confuso, tohu y vacío, tohu confuso o caótico y vacío. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la superficie de las aguas. Lo voy a decir en español, versículo 2. El versículo 3, ahí interviene la voz, y él dijo, Vayomer Elohim, Yehior, con una fuerza inusitada, Yehior, Vayehior, dice, y él dijo, existe energía, Or Akadosh Baruj Hu es acrónimo de amor, energía del santo, bendito él, y existe energía, y fue el día uno, único, Yom Echad, y todo está en esa unidad, ese orden. Pero cuando yo quiero imponer mi orden, ahí salgo de la unidad. Es lo que yo entiendo, Netzach, la confianza. Quizá tengo una diferencia con Moshe dice que Abraham Abulafia corresponde a Jesús. Yo digo que Abraham Abulafia corresponde a la Sefirá de Netzach, que se tiene con la confianza, el éxito, la salida de ese orden. Entonces quiere, no pasivo, tan confiado en sí mismo, tan confiado en su punto de vista, se va a hablar con el Papa Nicolás para decirle que se deje de bromar. El cristianismo no existe, dice, es todo que se convierta al judaísmo. Entonces ahí tiene que haber una vuelta a ese orden, porque uno no puede
convencer, y más cuando hay intereses. Hace muchos años escuché una discusión, dice, no es un problema personal, decía un empresario a un periodista, es un problema de intereses. Es intereses que tienen que ver con, que son delirantes, se imponen a los otros en forma violenta. Pero otra vez la psicosis y el delirio. Nosotros hay un caos o una especie de vacío. ¿Por qué un vacío? Otra vez existencial. Porque uno entiende, no tiene sentido el mundo. La injusticia, la perversión, la corrupción, la guerra. Hay una carta que responde Sigmund Freud a Albert Einstein, dice, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Porque se quiere poner ese desorden, el odio, que es el amor desordenado. Freud decía el concepto de ambivalencia, te odio y te amo. No, te odio. O si te amo, te respeto, entiendo, te reconozco también en tus errores, pues yo tengo también errores, amo a mi prójimo que es como yo. Vea tal y deja camoja, ama a tu prójimo. Tú también tienes errores, el otro también tiene errores, te amo. No te odio esos errores porque quizás esos errores reflejan lo que yo no quiero ver en mí. Entonces el odio es esa forma caótica, desordenada o vacío que hace que uno no entiende. Uno entiende, se alegra. Otra vez es la exclamación de Arquímedes cuando encontró esa fórmula o empezó a pensar esa fórmula cuando se sumerge en esa tina, estaba como loco, estaba obsesionado por esa orden que le había dado el rey, si el oro era igual el oro que le había dado la cantidad de peso por la corona que le hicieron, lo sospechaba, desconfiado. Entonces se sumerge en la tina, el agua sale y dice, eureka, lo encontré, y sale corriendo, dice la tradición, no sabemos si fue así. Cuando mi compañera tiene un brote psicótico y se enoja con los pseudos eruditos, dice, ¿quién dijo que Artigas dijo eso a la asociación? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe si Aristóteles salió corriendo desnudo y fue a enunciar sí, sabemos que enunció la fórmula de los pesos específicos, que todos los cuerpos ocupan el espacio, etcétera, etcétera, eso que es complicado, pero no sabemos qué pasó. Hay un mito. La historia se basa en mitos, las tradiciones se basan en mitos, y los mitos son ficciones alegóricas que uno debe analizar, entender. ¿Por qué? Esta mitología, este libro que es la Torá metafísico, explica estas cuestiones. Hay que entenderlas. ¿No? Hace poco escuchaba a un rabino argentino que iba a dar una conferencia sobre el jardín referido a Nachman de Bresle, el jardín de Nachman de Bresle. Entonces criticaba a un grupo de gente que se basa en las enseñanzas de Nachman de Bresle, en todas las enseñanzas de Torah, pero tiene la corriente que son el rabino Yano Laru, el Jonathan Galek, que difunde esa enseñanza en español, y hay montones de videos, libros. Y él decía que eran divulgadores que eran en forma superficial, que él iba a hablar de la fuente. Como si esta gente no hubiera leído el Likutei Moharan, la Torá, el Tania. Cuando uno dentro de la misma tradición, de la misma cultura, de la misma religión, entre comillas, creencia, cuestiona más que su prójimo, entonces está mal porque uno dice, no, el otro lo sabe, escúchenme a mí. Hay un interés. ¿O creen realmente que son dueños de la verdad? La verdad, decía Nietzsche, dice, no hay verdad, es solo interpretación. Yo discutí, hay una verdad, lo que pasa es que no se aproxima a la verdad. Entre todos, con nuestra forma de pensar, en la conversación, en la plática, eso que decía Nachman de Bresle, aquel que conversa, Mesías, aquel que conversa, que platica, que responde al otro. Entonces uno puede acercarse más a la verdad. La verdad humana o el orden humano debería basarse en la convivencia, en el amor, en el respeto por el otro, en lograr un orden consensuado, acordado, viene de corazón, concordar con los otros para que sea un poco menos imperfecto. Un poco menos imperfecto. Yo tengo un gato, en casa hace el año 2013, aquí va, llamamos a este gato, y la verdad que pesa 4 kilos más o menos, pesaba 5, ahora tuvo un problema en la piel y adelgazó un poquito.
lo cuidamos con mi compañero, lo llevamos al veterinario, le damos alimentación balanceada específica, para lo que queremos al gato. Y este gato, cuando mi compañera se trata de curarlo, de mejorar ese problema de salud que tiene, con un talco específico, el gato se enoja como una fiera, se pone 4 kilos. Hay un cuento de Spencer, se llama El gato que se quería un león. Entonces, como un sociópata, ¿no? Como un psicópata, se enoja, porque uno puede tener un brote psicótico. ¿Por qué tiene un brote psicótico? Porque alguien le quiere imponer un orden a uno, es Freud, el malestar con la cultura. Entonces uno tiene un estallido, así, de ira, de furia, un arrebato. Porque se le quiere imponer un orden que es injusto. El gato, pero este gato hace así porque es un gato que nunca estuvo en una terraza, nunca peleó con otros gatos. Es un gato mimoso, como Trump, o como muchos que nunca estuvieron en el Bronx, nunca tuvieron que debatir verdaderamente con otros, nunca tuvieron que discutir, porque ese delirio hace que imponga su razón, su punto de vista, que es parcial, acotado, estrecho. No hay Mohen Gadol, se dice en hebreo, un Mohen Kanun, es pequeño, no miran el conjunto, no dimensionan esas acciones o esas decisiones, el daño que hacen terceros. Hay mucho para decir del mal. Tania habla de clipó, 3 cáscaras más una. Lo importante es entender la raíz del mal. Cuando uno está atento a ese Trump interior, no es tramposo, no hace trampas, a sí mismo se engaña, a solitario. Mi papá solía decir, dice, no importa, que era un gran conductor, un chofer, decía, no importa que tenga razón cuando va, lo importante es que no te rompan el camión, la marca va, el auto, que no te choque. Pero no sé.